El corazón de mi padre se detuvo a las 4:17 de la tarde de un miércoles. Para las 8:30 de esa misma noche, su esposa ya había cambiado las cerraduras de la puerta principal. Ella estaba de pie en el pasillo cuando bajé las escaleras con mi bolso de viaje y pronunció la frase que debía haber estado ensayando desde que llamaron del hospital. «Esta es mi casa ahora. Empaca tus cosas y vete». Yo tenía un bolso de lona, una laptop y un juego de llaves de un edificio cuya existencia ella ni siquiera conocía. Cerré el bolso y pasé junto a ella sin decir una palabra. Ella no tenía idea de lo que acababa de hacer. Bienvenidos de nuevo a Voces de Venganza, donde los callados siempre tienen la última palabra. Si eres nuevo aquí, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Confía en mí, vas a querer quedarte para esta historia. El miércoles antes de que mi padre muriera, manejé 40 minutos hasta su casa para cenar, como lo hacía cada semana. Linda siempre ponía 3 platos en la mesa. El mío nunca era uno de ellos. Dejé de decir algo al respecto hace 6 años. Entraba por la puerta lateral, encontraba mi plato en la alacena y comía lo que fuera que Linda hubiera cocinado, en la esquina de la mesa donde el mantel individual era un poco más corto que los demás. Mi padre se veía más pequeño de lo que recordaba esa noche. Llevaba meses perdiendo peso, y Linda seguía diciendo que era por su apetito. Yo ya había revisado sus expedientes médicos por mi cuenta. Sabía que era su corazón. A la mitad de la cena, dejó el tenedor sobre la mesa y me preguntó, «¿Ya resolviste lo del archivo del edificio?» Linda lo interrumpió antes de que yo pudiera responder. «Douglas, no en la cena. Estábamos hablando de la remodelación». Él me miró. Yo lo miré a él. Volvió a tomar el tenedor y no dijo nada más. Más tarde, mientras lavaba los platos, noté una carta de un despacho de abogados dirigida a mi padre, sin abrir, sobre la barra. Linda barrió con la mano toda la pila de correo y la metió en un cajón antes de que pudiera leer el remitente. «Solo es propaganda», dijo. «Ese fue el último miércoles que comí en esa casa. Mi madre murió cuando yo tenía 10 años. Después de que ella se fue, mi padre no sabía qué hacer con una hija en duelo, así que me enseñó el único idioma que conocía, los números. Cada sábado me llevaba en su vieja camioneta y recorríamos casas, no para comprarlas, solo para estudiarlas. Señalaba una propiedad y me preguntaba cuánto creía que valía, luego me corregía, y después me explicaba por qué. «El dinero no lo arregla todo», me dijo una vez, con el motor encendido frente a una entrada de auto agrietada, «pero arregla muchas cosas que la gente finge que no tienen nada que ver con el dinero». Ese mismo año se casó con Linda, quien llegó con una hija de 2 años llamada Cora y una sonrisa que cubría cada habitación como pintura fresca. En 6 meses mi cuarto había sido repintado de rosa y rebautizado como el cuarto de juegos de Cora, y a mí me mudaron al cuarto más pequeño de la casa, el que olía a aceite de motor. Mi padre dijo, «Linda la pasó mal antes. Ten paciencia». Yo tenía 12 años. Tuve paciencia. Linda no era cruel como lo son los personajes de las películas. Era meticulosa. Las fotos familiares de mi difunta madre fueron trasladadas discretamente al pasillo, luego al ático, y después a una caja etiquetada como marcos viejos. Controlaba el presupuesto del hogar hasta el último recibo y nunca, ni una sola vez, me preguntó qué hacía yo con mi vida, porque en su mente yo siempre había sido la que no importaba. Para cuando cumplí 14 años, mi nombre era el que se le olvidaba escribir en las tarjetas de Navidad. Cuando una vecina preguntó por qué no salía yo en la foto familiar, Linda se rió y dijo, «Ay, Paige está tan ocupada con la escuela que nunca tiene tiempo para fotos». Yo estaba ahí, de pie. Había estado en casa toda la tarde. Mi padre lo escuchó, abrió la boca, luego la cerró y caminó hacia el garaje. Ese fue el año en que dejé de esperar que alguien más lo arreglara por mí. El verano en que cumplí 16 años, mi padre me sentó en su oficina y abrió una carpeta con mi nombre. «Empecé esto para ti hace 2 años», dijo. $5,000 en un fondo indexado. Está a tu nombre. Me entregó una calculadora de bolsillo barata, con la carcasa agrietada. «Guárdala. Haz tus propias cuentas.
Siempre. Todavía la tengo. No le menciones esto a Linda, agregó. No porque sea un secreto, sino porque ella se preocupará por cualquier cosa que no pueda poner en su hoja de cálculo. Durante los años siguientes siguió agregando dinero en silencio, y empezó a contarme sobre un edificio comercial de 6 pisos en el centro, del cual tenía una participación. Algún día, esto será tuyo, decía, de la misma forma en que otros padres hablan de heredar una camioneta. Para cuando me gradué de la universidad, ese fondo de $5,000 había crecido a 62,000 y el edificio ya estaba legalmente a mi nombre. Había comenzado a transferir las acciones el día de mi cumpleaños número 18. No se lo dije a nadie. Era solo matemáticas. Me fui a la universidad a los 18 años y en realidad nunca volví. Linda se despedía con la mano desde la ventana de la cocina. Cora ni siquiera levantaba la vista de la televisión. Cada domingo mi padre llamaba antes de que Linda despertara, y pasábamos 20 minutos hablando de números en lugar de sentimientos. Era nuestro idioma. Cada vez que visitaba, algo mío en esa casa había desaparecido silenciosamente. Mi antiguo cuarto se convirtió en un estudio de yoga, luego el garaje pasó a ser el cuarto de manualidades de Cora, y hasta las fotos del pasillo fueron reemplazadas, hasta que no quedó una sola foto mía en la planta baja. Linda nunca, ni una sola vez, me preguntó a qué me dedicaba. Ella asumía, por lo sencillo de mi abrigo y mi auto, que apenas me las arreglaba para salir adelante. No tenía idea de que, para cuando cumplí 28 años, yo era dueña por completo de ese edificio en el centro, y de que su valor se había apreciado mucho más allá de lo que incluso mi padre había previsto. Si tú hubieras pasado 6 años desapareciendo silenciosamente de las fotografías de tu propia familia, mientras ellos no tenían idea de lo que en realidad estabas construyendo entre bambalinas, habrías dicho algo antes, o te habrías quedado tan callado como yo. A mi padre le diagnosticaron insuficiencia cardíaca severa la primavera en que cumplí 32 años. Los médicos dijeron que se podía controlar con reposo y monitoreo. No dijeron que se necesitaría el permiso de Linda para verlo, pero eso fue lo que pasó. Está descansando. El médico dijo que nada de estrés. Me dijo la primera vez que llamé. Douglas no quiere visitas ahora mismo. Yo me estoy encargando de todo, dijo la segunda vez. La tercera vez fui sin avisar, y ella me recibió en la puerta. Que aparezca sin avisar no es propio de alguien tranquilo, dijo, y me cerró la puerta en la cara. Esa noche llamé a mi tía Maggie, la única persona de la familia que nunca se dejó encantar por el asado de Linda. Linda le ha estado diciendo a la familia que estás demasiado ocupada con el trabajo como para venir, dijo Maggie. He llamado 14 veces este mes, le dije. Lo sé, dijo Maggie. También sé que consiguió que Douglas firmara un poder notarial financiero el martes pasado. Ahora ella está en sus cuentas bancarias. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, no por el dinero, sino porque reconocí el patrón. Linda no solo estaba manejando su cuidado, estaba manejando el acceso, controlando quién lo veía, qué escuchaban, qué creían. Estaba construyendo un muro, y mi padre estaba demasiado enfermo para verlo. 3 semanas después sufrió un segundo derrame cerebral. Linda llamó a toda la familia, a los vecinos, al grupo de la iglesia. A mí no me llamó. Me enteré por una enfermera del hospital que encontró mi número registrado como su contacto de emergencia desde años atrás, antes de que Linda tuviera oportunidad de cambiarlo. Murió un miércoles. El hospital llamó a las 4:21 de la tarde. Manejé 3 horas en la oscuridad, pensando en la última vez que lo había visto, 6 semanas antes, a través de la ventana de la cocina mientras Linda me acompañaba de regreso a mi auto. Él había levantado una mano, no un saludo, solo el gesto de alzar la palma, y la mantuvo así hasta que salí del camino de entrada. Ese día no me habían dejado entrar. Cuando llegué a la casa esa noche, Linda ya estaba arreglando crisantemos blancos en la cocina, vestida como una mujer que llevaba mucho tiempo esperando esto. Subí a lo que solía ser mi cuarto, ahora un estudio de yoga, y puse mi bolso sobre el tapete. A los 5 minutos, Linda apareció en la puerta. «No vas a dormir aquí», dijo. «Esta es mi casa ahora».
Tu padre habría querido que fuera así. Miré alrededor del cuarto que no había sido mío en años y simplemente dije, está bien. Tomé mi bolso y me fui. En las escaleras, Cora me vio partir sin decir una sola palabra. La llave de mi edificio estuvo en el bolsillo de mi abrigo todo ese tiempo. Pude habérselo dicho justo ahí. Algunas verdades valen más cuando llegan en el momento indicado. Me hospedé en un motel a 4 millas por la carretera. El funeral se llevó a cabo unos días después en una iglesia pequeña, y Linda había dispuesto solo 3 sillas en la fila familiar. En vez de eso, me senté en la tercera fila, entre desconocidos. Maggie llegó, pasó de largo junto a los aretes de perlas de Linda, y se sentó a mi lado. Tomó mi mano y susurró, Douglas lo preparó todo. Confía en mí. No pregunté a qué se refería. Podía sentirlo venir, de la misma forma en que uno siente que el clima va a cambiar antes de que el cielo lo muestre. Después, en las escalinatas de la iglesia, Linda hizo un anuncio a la multitud reunida. Douglas fue muy claro. La casa es el hogar de nuestra familia. Cora y yo nos quedaremos ahí, tal como él siempre lo quiso. No me miró mientras lo decía. No necesitaba hacerlo. Lo que no anunció fue la reunión con el abogado de la herencia programada para el jueves siguiente. Linda comenzó su inventario a la mañana siguiente. Un tasador valuó la casa en $380,000. En el banco, la cuenta de ahorros conjunta mostraba $140,000. Le pidió al cajero que verificara si había otras cuentas a nombre de mi padre. No había ninguna. De vuelta en la mesa de la cocina, Cora se sirvió un vaso de jugo de naranja y preguntó, ¿eso es todo? ¿No tenía él un edificio en el centro o algo así? Siempre le preguntaba a Paige sobre un archivo de un edificio cada miércoles. Tú siempre cambiabas de tema. El rostro de Linda se quedó inmóvil. ¿Qué edificio?, dijo en voz baja. Llamó al abogado de la herencia y exigió una cita más temprana. Lo más pronto que tenían seguía siendo el jueves. Ella había esperado más. Había esperado mucho más. Y, por primera vez desde que mi padre murió, yo no era la que tenía miedo dentro de la familia. El duelo no le importa cuánto dinero tengas. Se sienta al borde de la cama de un motel barato a las 3 de la mañana y espera. Unas mañanas después llamé a mi abogado, Miche Yale, y le pedí que confirmara que todo estuviera al día. Me leyó la lista, el edificio comercial de 6 pisos, transferido por completo a mi nombre años atrás. El fondo indexado, que ahora valía $4.2 millones. Una cartera secundaria de 8 propiedades en 3 estados, que valía $5.8 millones más. El valor total a mi nombre, al momento de la muerte de mi padre, aproximadamente $28 millones. Nada de esto forma parte de su herencia, dijo Michei. Nada de esto le corresponde reclamar a Linda. Mi padre no me dejó dinero. Me dejó las raíces. El resto lo hice crecer yo misma. Linda me llamó 4 días antes de la lectura del testamento, con una voz de pronto dulce como nunca antes la había tenido. ¿Tu padre alguna vez mencionó un edificio en el centro?, preguntó. Creo que todo se aclarará el jueves, le dije. Fui su esposa durante 22 años. Tengo derecho a saber qué era lo que él tenía, insistió. Le dije que el jueves era el momento adecuado. Colgó, y luego volvió a llamar 3 veces en 7 minutos. Puse el teléfono boca abajo y dejé que vibrara contra el buró. No había llamado para ver cómo estaba yo. No había llamado para disculparse por las cerraduras, ni por el bolso de lona, ni por las 3 sillas. Llamó porque había encontrado un número que no cuadraba, y yo era la única variable que no había considerado. Maggie llamó a la mañana siguiente sin siquiera saludar. Linda retiró $80,000 de la cuenta de ahorros conjunta ayer, dijo. Usó el poder notarial que Douglas firmó la primavera pasada. Supe de inmediato que ese documento había caducado en el instante en que el corazón de mi padre se detuvo. Michi lo confirmó en menos de 1 hora. El retiro era legalmente impugnable, y peor aún, nos decía algo. Está entrando en pánico, dijo Michi. Está tomando todo lo que puede alcanzar porque sospecha que hay algo que no puede. El funeral había costado alrededor de $8,000.
Eso dejaba más de 71,000 pesos sin ninguna explicación. Ella había tomado ese dinero porque estaba asustada. Eso lo entendía. Pero entender algo no es lo mismo que justificarlo. $80,000 sacados de la cuenta de un hombre muerto con un documento legal caducado no es miedo. Es un robo disfrazado de ropa negra y aretes de perlas. ¿La habrías confrontado en ese mismo momento, o habrías esperado a que la verdad saliera a la luz por sí sola, como lo hice yo? El despacho de abogados de Harlan Beckett estaba arriba de un consultorio dental en la calle Main. Linda llegó primero, con un blazer negro y los mismos aretes de perlas del funeral, con Cora a su lado, y se sentaron a la cabecera de la mesa como si el orden de los asientos ya hubiera sido decidido. Maggie llegó después y se sentó en silencio, con las manos entrelazadas. Yo entré al final, con Michie a mi lado, cargando un maletín de piel. Los ojos de Linda se clavaron en el de inmediato. ¿Quién es este?, preguntó. Mi abogado, dije. ¿Para qué necesitas un abogado? Porque yo también soy beneficiaria. Ella sonrió, esa clase de sonrisa que no llega a los ojos. Paige, el testamento es muy sencillo. No hace falta el drama. Harlan abrió una carpeta y dijo que necesitaba explicar la estructura de la herencia antes de leer nada. Linda se recostó en su silla como si ya hubiera ganado. Leyó despacio. A su esposa, Linda, mi padre le dejó la casa familiar libre de gravámenes, junto con el saldo restante de sus ahorros conjuntos. A su hijastra Cora, le dejó 20,000 pesos de un fondo educativo. Cora parpadeó. La mandíbula de Linda se tensó, pero mantuvo la compostura. Eso es la totalidad del patrimonio sucesorio de Douglas Irving, dijo Harlan. La sala se quedó en silencio. Sin embargo, continuó, tengo la obligación de informar a todas las partes que el patrimonio sucesorio representa solo una porción de los bienes que Douglas Irving acumuló en vida. La mano de Linda se congeló sobre la mesa. A lo largo de aproximadamente 18 años, Douglas Irving llevó a cabo una serie de transferencias legales de bienes, completadas en vida, plenamente documentadas y notariadas. Estos bienes no forman parte de su patrimonio sucesorio. La voz de Linda salió plana. ¿Transferencias? ¿A quién? Harlan me miró. El reloj hizo 3 tics antes de que respondiera. A su hija, Paige Irving. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba lleno, cargado de todo aquello para lo que nadie encontraba palabras. Linda se puso de pie tan rápido que su silla raspó el piso como un cerillo al encenderse. ¿Qué transferencias? Yo soy su esposa. He sido su esposa durante 22 años. Michie se levantó y abrió su maletín. Extendió sobre la mesa la escritura del edificio comercial de 6 pisos, comprado por mi padre en 1999 y transferido legalmente a mi nombre en etapas entre 2008 y 2020. Luego el resumen de la cartera de inversiones. Después una evaluación final preparada por un contador certificado. El valor total de los bienes registrados bajo el nombre de Paige Irving, a la semana de la muerte de Douglas Irving, es de aproximadamente $28 millones. Nadie se movió. Cora presionó ambas manos sobre la mesa como si el número hubiera inclinado la sala. Maggie, que ya lo sabía, simplemente asintió una vez. Linda se aferró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. No, ese es su dinero. Ella lo robó. Cada transacción fue ejecutada por Douglas Irving de manera voluntaria, con asesoría legal independiente, a lo largo de 18 años, dijo Michie con calma. Estos no son bienes de la herencia. Son propiedad personal de Paige Irving. Linda se volvió hacia mí, con el rostro despojado de toda la compostura que había mantenido desde el funeral. Tú lo sabías. Te sentabas en esa casa cada miércoles y comías mi comida, y lo sabías. La miré. Me corriste 4 horas después de que mi padre murió. Cambiaste las cerraduras antes de que su cuerpo se enfriara. ¿Quieres hablar de lo que yo sabía? Michie no había terminado. Colocó un papel más sobre la mesa. El 9º día después de la muerte de Douglas Irving, se realizó un retiro de $80,000 de la cuenta de ahorros conjunta, usando un poder notarial financiero que había caducado legalmente en el momento de su muerte. La voz de Linda se quebró.
Necesitaba eso para el funeral. Los gastos del funeral sumaron 8,214 pesos, dijo Michelle. Eso deja 71,786 pesos sin explicación. Cora susurró, mamá. Solo esa palabra, de la forma en que la dices cuando no estás haciendo una pregunta, sino suplicando por una respuesta. Linda no se sentó. No habló. Por primera vez en 22 años, no le quedaba nada que decir. Cuando finalmente se dejó caer de vuelta en su silla, no fue con gracia. 22 años, dijo, con la voz de pronto pequeña. Cociné para él. Limpié para él. Me senté en ese hospital 11 horas la noche de su primer derrame. No tenía una carrera antes de él. Mi primer esposo me dejó sin nada. Douglas lo sabía. Me prometió que nunca volvería a pasar por eso. Miró a Harlan. Nada de eso importa. La casa es suya, dijo Harlan con cuidado. Douglas no la dejó a usted con nada, Linda. Me dejó una casa, dijo ella. Y a ella le dio 28 millones de dólares. Él le dio esos bienes mientras estaba con vida, dijo Harlan. Eran suyos para darlos. Maggie habló por primera vez. Douglas te amaba, Linda. Se casó contigo porque te amaba. Pero también amaba a Paige, y sabía que tú nunca compartirías nada por voluntad propia. Así que se aseguró de que ella estuviera protegida antes de que llegáramos a esto. Linda la miró como si le hubieran dado una bofetada. ¿Tú lo sabías? Lo sabía porque Douglas me dijo hace años que Linda nunca dejaría que Paige tuviera nada a menos que ya estuviera hecho, dijo Maggie. Él no estaba siendo cruel. Estaba siendo honesto. Linda susurró. Yo no lo sabía. No sabía nada de esto. Fue la frase más verdadera que había dicho en 22 años. No lo sabía porque nunca, ni una sola vez, había preguntado. Me puse de pie. Todos en esa sala me miraron. No vine aquí a quitarle nada a nadie, dije. Todo lo que está a mi nombre ha sido mío desde hace años. Vine para que todos en esta sala conocieran la verdad. No una parte. Toda. Miré a Linda. Ella no apartó la mirada. De hoy en adelante, no voy a llamar. No voy a visitar. No voy a explicar nada. Si tú o Cora necesitan contactarme, pueden hacerlo a través de Michelle. Tomé mi bolso, le agradecí a Maggie con un gesto de cabeza y caminé hacia la puerta. En el umbral, giré lo suficiente para ver el perfil de Linda en la cabecera de la mesa. Dijiste que la casa es tuya, le dije. Entonces quédatela. Nunca la necesité. Cerré la puerta detrás de mí, en silencio y de manera definitiva, tal como mi padre me enseñó a cerrar un trato. Afuera, en el descanso de la escalera, Arthur, uno de los primos de mi padre, me estrechó la mano. Tu padre habría estado orgulloso de ti, dijo. Me quedé sentada en mi auto, en el estacionamiento vacío, durante un largo rato, y lloré. No por el dinero, y no por Linda. Lloré por mi padre, porque él sabía que este día llegaría desde hacía años, las cerraduras, las 3 sillas, los números finalmente hablando por sí mismos, y se había preparado para ello de la única forma que sabía. No con palabras. Con 18 años de transferencias silenciosas, cada una un pequeño acto de amor disfrazado de papeleo. Él no pudo evitar que Linda fuera quien era, y aún así la amó, y se quedó. Entendí esa decisión aunque no pudiera perdonarla del todo, pero se aseguró de que, cuando llegara el día, yo estuviera de pie sobre un terreno que nadie pudiera quitarme. 3 semanas después, Linda contrató a su propio abogado para impugnar las transferencias. Él revisó cada documento y le respondió en menos de una semana, no había fundamento para una impugnación. Las transferencias las había hecho una persona adulta y competente, con asesoría legal independiente, a lo largo de 18 años. Los 80,000 pesos eran un asunto aparte. Michelle exigió la devolución de los 71,786 pesos que excedían los gastos del funeral, y el cheque llegó en 10 días. Cora me escribió 3 días después. Fue el primer mensaje directo que me había enviado en su vida. No sabía lo que ella iba a hacer esa noche. Lo siento. Lo leí 2 veces. No respondí, no por enojo,
sino porque no sabía qué decirle a alguien que me había visto bajar una escalera con un bolso de lona y no había dicho absolutamente nada. La narrativa que Linda había pasado años construyendo, que yo estaba ausente, que no me importaba, se derrumbó bajo el peso de los números sobre aquella mesa de juntas. Por primera vez en 22 años, ella se encontró fuera de la familia que durante tanto tiempo había controlado. 6 meses después me mudé a un departamento de 2 habitaciones con vista a un parque público. Esa primavera abrí mi propia firma de consultoría y la llamé Irving Compliance Group. No por sentimentalismo, mi padre habría odiado eso. Solo una declaración de origen. Maggie venía a cenar una vez al mes, y hablábamos de Douglas con calidez en lugar de tristeza. Él solía decir que eras la única persona en la familia que entendía las tasas de interés, me dijo una vez. Solía decir eso de todos los que le caían bien, dije. Ella sonrió. No, solo de ti. Me quedé con una sola cosa de la casa anterior, no los muebles, no las fotografías que Linda había seleccionado con tanto cuidado. Me quedé con la calculadora, la misma, agrietada, de 30 años, que mi padre me entregó a los 16. Una mañana de martes la tomé y escribí el número, 28 millones. La miré durante un largo rato. La pantalla lo sostuvo sin juicio, sin aplausos. Era solo matemáticas, tal como siempre lo había sido, en aquellos recorridos de los sábados, en su oficina con la lámpara de escritorio zumbando, en un cuarto de motel a las 3 de la mañana. Mi padre me dijo una vez, sentado en su camioneta frente a una casa con la entrada agrietada, el dinero no arregla todo, pero saber contarlo significa que nunca te van a agarrar desprevenida. Tenía razón. Nunca me agarraron desprevenida. Ni Linda, ni las cerraduras, ni nada de eso. Pero habría cambiado cada dólar de esa pantalla por escucharlo decírmelo una vez más. Apagué la calculadora y la volví a poner sobre el escritorio, junto a mi laptop, donde permanece cada día. Luego tomé mi café y comencé el día. Mi nombre es Paige Irving, y esa es mi historia. Mi padre no me dejó dinero. Me dejó lo único que el dinero no puede comprar, la capacidad de nunca necesitar el permiso de nadie para existir.